Continuamos con los estudios bíblicos en este día. Continuamos con esta serie que hemos comenzado hace unas semanas. Llegamos a Primera de Corintios, hoy capítulo 8. Lo sacrificado a los ídolos. Vivimos en una sociedad muy religiosa, pero esta sociedad no conoce a Dios. Basta con leer unas cuantas noticias de sucesos para darnos cuenta que la gente de hoy, al igual que la de ayer, vive en plena y abierta desobediencia a Dios. Lo que necesitamos desesperadamente es regresar a los mandamientos de Dios. La Biblia dice que las palabras de Dios son vida. Por eso hoy vamos a considerar el primero de los mandamientos que seguramente ya conoces. El más grande de todos los demás. O mejor dicho, la clave para guardar los demás mandamientos. Digo esto porque si tú y yo cumplimos cabalmente con estos mandamientos, si respetamos el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios, a ese Dios que nos sacó de Egipto, entonces yo creo que los demás mandamientos los deberíamos cumplir también. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En estas palabras tenemos dos razones para obedecer los mandamientos del Señor. Primero, Él es el único indicado en darnos reglas para nuestra manera de vivir. Solo Él es el Señor. Él es el único autorizado para mandar y para darnos órdenes, simplemente porque Él es único. No hay otro como Él. Solo Él es Dios. En segundo lugar, Él nos da estos mandamientos no para hacernos sentir miserables, no para sentirnos como esclavos, sino todo lo contrario, porque ese mismo versículo dice que Él ha probado su amor por nosotros. Y Dios probó su amor por los israelitas al sacarlos de Egipto. Él ha probado su amor por nosotros en la cruz y en otras muchas maneras. Estos mandamientos nos han sido dados no en el enojo de Dios, sino en el de su amor. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Y eso es lo que en Primera de Corintios, capítulo 8, podemos leer. Lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué significa ese primer mandamiento? Dicho de una manera negativa, este mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses en lo absoluto. Dicho de manera positiva, Dios dice, debes tenerme a mí como la persona más importante, esa persona que puede ser una influencia en tu vida, la influencia más grande en tu vida. Es imposible que tú y yo podamos vivir sin un objeto de adoración. Es imposible. Todos los que no adoran al Dios verdadero inventan un Dios falso. Y como nos compartía el pastor Javi Jiménez, siempre recordaré estas palabras. De las pocas veces que he visitado la iglesia Cuerpo de Cristo en Málaga, una de ellas dijo que todo lo que no ocupa el primer Dios en nuestro corazón, todo lo que esté en nuestra vida y no sea Dios lo primero, es un ídolo. ¿Y es verdad? Todo lo que ocupa el primer lugar de nuestro corazón y no es Dios, es un ídolo. Piénsalo, y es una realidad. Un ídolo no es solo una estatua o una imagen de metal o de madera. Un ídolo es todo aquello que ocupa la posición de influencia en nuestra vida. Algo que se interpone entre Dios y nosotros. Y Dios nos dice en este pasaje que ninguna persona, cosa o ideología, propósito también, debe interponerse en nuestra adoración a Dios. ¿Y sabes un ejemplo? El Señor Jesús lo da. Lucas capítulo 18. Seguro que te suena la historia del joven rico. Este hombre influyente que vino a Jesús y le hizo la pregunta de la vida más significativa. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿has guardado los mandamientos? El hombre pensaba que ya los había obedecido. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿pero por qué Jesús le dijo eso al joven rico? ¿Le estaba diciendo que debemos hacernos pobres para entrar al cielo? No, lo que Jesús hizo fue tomar el primer mandamiento y aplicarlo a la vida de este hombre. El Señor sabía que la confianza del joven rico estaba en sí mismo, estaba en lo que poseía, de modo que Cristo señala la raíz del problema. Este hombre estaba controlado por lo que tenía y no por aquel que se lo había dado. Las riquezas se habían convertido en su Dios y de esta forma había quebrantado el primer mandamiento. Ya no era Dios el primer lugar, ya eran las riquezas. Yo puedo ser rico, pero si las riquezas hacen que Dios no esté en el primer lugar,
Entonces, ahí se violó el primer mandamiento. ¿Y cómo violamos hoy el primer mandamiento? Pues muy fácil. Seguramente cuando leemos la historia meneamos la cabeza diciendo: ay, joven rico, si yo estuviera en tu lugar, yo hubiera dado todo a los pobres. Tendría la vida eterna, ¿no? Nos parecemos mucho al joven rico. Nos parecemos más de lo que podemos imaginar. No somos atraídos por algún dios de piedra, pero sí por dioses emocionales, materiales, religiosos, intelectuales e inclusive ídolos sensuales que tienen el mismo efecto en nuestras vidas. La importancia de identificarlos antes de poderlos eliminar. El primero es el ídolo de las posesiones materiales. Desde luego, el problema que tenía el joven rico era pero también es un problema que prevalece hoy en nuestro país. Confiamos en nuestra cuenta bancaria o en nuestros ahorros, en nuestra educación, en nuestra apariencia, en nuestros bienes, y lo que sucede es que nos pasamos toda la vida persiguiendo lo material, y lo que sucede finalmente es que nunca llegamos a tener suficiente, nunca encontramos la satisfacción que estamos buscando y lo peor, nunca nos enfocamos en los asuntos eternos de la vida. Jesús contó de un granjero que tenía mucho. Trabajó muy duro y le fue muy bien. Decidió hacer unos graneros más grandes para almacenar su riqueza para que pudiera vivir tranquilo en su vejez. Su confianza estaba en lo que tenía. Pero esa noche iba a morir, y de lo que este hombre tonto no alcanzó a darse cuenta fue que nunca pensó en lo que tendría después de no tener lo que ya tenía. El ídolo de las posesiones materiales. Y luego tenemos el ídolo de los apetitos. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, verso 18. Otro versículo muy conocido. Resumiendo, dice que su Dios era su apetito. Cada vez que compramos algo, siempre lo hacemos porque nos sentimos mal o porque hay en nuestra vida envidias hacia otras personas. Quiero tener lo que se tiene. Comprar algo me hace sentir mejor. Ahí estoy violando el primer mandamiento. Cuando miro cosas aún cristianas como libros o música para dejar de sentirme mal, hago de las cosas un ídolo en mi vida. Cada vez que compramos algo que no podemos pagar o que no necesitamos realmente, pero lo compramos de todas formas para nuestro apetito, eso también es un ídolo. Estamos violando el primer mandamiento. Parece que no estamos contentos con lo que Dios nos da y queremos gastar en algo que hemos conseguido por nuestras fuerzas, que hemos conseguido por nuestro mérito. No confiamos incluso que Él suplirá nuestras necesidades. No creemos que su tiempo es perfecto. En lugar de eso queremos eso ahora mismo. De esta manera permitimos que nuestro apetito tenga más influencia en mi vida que el Señor. Y esto se puede ver en muchas áreas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando compramos algún producto, ropa, zapatos, algún equipo electrónico, no por necesidad sino por estar a la moda, nos estamos inclinando a nuestro apetito y estamos haciendo tesoros en la tierra en lugar del cielo. Cuando recortamos lo que le damos al Señor para gastar en nuestros pasatiempos, estamos inclinándonos a nuestros apetitos. Cuando llenamos nuestras mentes con basura de los medios de comunicación, las famosas telenovelas, por ponerte un ejemplo, estamos postrándonos ante nuestros apetitos. Cuando agredimos a otras personas o nos renegamos a pedirles perdón, estamos confiando en nuestro juicio por encima del Señor. Cuando no nos resistimos a mirar las imágenes de los cuerpos masculinos, los femeninos, estamos cediendo ante nuestros sentidos, nuestros apetitos. Ese es otro ídolo, el ídolo a los apetitos. Luego está el ídolo de la ambición. Muchos permiten que sus carreras y sus ambiciones se conviertan en un ídolo. Si nuestro deseo supremo es tener éxito en nuestra carrera, somos culpables de idolatría. A veces esas metas, esas carreras que anteponemos al Señor, hacen que no nos ocupemos en la obra del Señor
y dedicamos nuestros esfuerzos a conseguir esa carrera, ese sueño, ese trabajo que tanto deseamos. Luego tenemos el ídolo de la familia. Existen muchas personas que son manipuladas, son controladas por sus familias, inclusive algunos creyentes que se dejan dominar por la influencia de sus padres. Incluso, ¿sabes?, interfieren en su dedicación a los compromisos con la obra del Señor. Se sienten tan comprometidos con ellos que descuidan los asuntos del Señor y de su obra. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que abandones a tus padres, está diciendo que no los pongas en el primer lugar en tu vida. Martín Lutero dijo que si quebrantamos cualquiera de los otros mandamientos, hemos quebrantado el primero. Y de igual manera, si guardamos el primer mandamiento, también deberíamos guardar el resto. Y qué rápido pasamos por alto este primer mandamiento. El primer mandamiento es el fundamental. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Las últimas palabras de Juan en su primera carta fueron, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que la pregunta clave es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón ahora mismo? Nada debe tener mayor influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros deseos que el Señor. Él se merece y Él se ha ganado el derecho a dirigir nuestra vida, y más si le hemos aceptado como Señor y Salvador. Él nos ha demostrado que Él es digno de confianza, Él es bueno, Él es amoroso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos hacer un análisis de cómo está nuestra vida. Necesitamos evaluar el poder que le hemos dado a los medios de comunicación. ¿Cuántas horas le dedico a la televisión, a las revistas, al internet? Y compara ese tiempo con el tiempo del Señor, de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que realmente tiene más influencia en tu vida? Necesitamos echarle una mirada a las cosas que tenemos guardadas en nuestras casas para identificar aquellas cosas a las que damos una mayor devoción que a Dios. Y cuando las hayas identificado, cuando yo las haya identificado también, necesitamos llamarlas por su nombre. Son ídolos. Y luego hay que eliminarlas de nuestra vida, o darles un uso correcto. ¿Sabes? Todo tiene su tiempo. Pero a veces usamos unas cosas con más tiempo que las cosas de Dios. Por eso te hago la pregunta también, ¿dependo más de mi habilidad que de Dios? ¿Tengo más deleite en las cosas que en Dios? ¿Estoy trabajando para obtener cosas que no durarán o para las cosas que son eternas? Segundo, necesitamos reconocer las consecuencias de esa idolatría. Cuando nos volvemos a un ídolo estamos parados en contra de Dios, le hemos dado la espalda. Y esa nunca es una buena idea. El Señor disciplina a quien ama. Y Dios ha prometido terminar la obra que ha comenzado en cada creyente. Eso significa que Él apartará nuestros corazones del ídolo. Y o más probable es que duela mucho. Es mejor admitir que hemos hecho mal para evitar peores consecuencias que a lo mejor vienen después. Por último, el tercero, necesitamos regresar al Señor. Pablo nos dice en 1 Corintios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida justamente con Cristo. Hoy es el día de regresar a los brazos de nuestro Padre. Que podamos confesar nuestros pecados, que nos podamos arrepentir de todo corazón, que podamos confiar en su misericordia, que podamos glorificarle en todo momento. Hoy te presentamos este espacio, este estudio bíblico de 1 Corintios, capítulo 8, lo sacrificado a los ídolos. Lo hemos enfocado totalmente en el primer mandamiento. Y la pregunta es... ¿guardamos los mandamientos de Dios? Si guardamos el primer mandamiento, guardamos todos. Al joven rico
le pasó algo. Tenía las riquezas como su Dios. ¿Qué ídolo ocupa tu vida hoy? ¿El Dios verdadero o los deleites y los placeres de este mundo? Radio Solidaria, una radio comprometida.